casi el 10%, 9,57%. Y lo veo conectado al señor Germán Romero, director del Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros de Córdoba. Un amigo de la casa. Germán, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Fernando, Alejandro, un gusto en saludarlo, saludar al equipo y a todos los televidentes. Igualmente, un placer, como siempre, tenerlo con nosotros aquí al aire. Bueno, aumentos que llegan de mayo, cifras, decíamos, y eso que junio es el mes de los ajustes, ¿no? Y tenemos que hablar de una inflación, según el informe de ustedes, que está por encima del 9,57%, para ser exactos. Correcto, lamentablemente seguimos batiendo nuestros propios récords en Argentina, ¿no? Superamos ya el mes récord, que era abril, con 8,4 según el INDEC, y ahora tenemos 9,57, 9,6, muy cercano al 10, digo, la diferencia más allá de traspasar una barrera psicológica que sería de los 10 puntos, digo, el efecto devastador en el bolsillo, en la economía familiar, es el mismo, ¿no? Este 9,57 hace que los primeros 5 meses de 2023, la inflación acumulada sea de 43,3, que la acumulada de manera interanual sea de 120, 119,6 exactamente, y principalmente que la línea de la pobreza para una familia tipo de 4 integrantes durante el mes de mayo se haya situado en 231.404 pesos. ¿No? Digo, esta canasta básica total que tiene lo mínimo indispensable para vivir, es decir, el componente alimentario, que es la canasta básica alimentaria, más eventualmente no incluye alquileres, tiene muy poca indumentaria, salud pública, transporte público, educación público, digo, no se paga una cuota privada de nada y se paga alquiler. Es lo mínimo que necesita esta familia para sobrevivir durante el mes de mayo. Claro, lo que da la pauta, como bien marcabas, de sin alquiler, cuánta gente hay que está alquilando y tiene que pagar su alquiler, que no hay mayoría de propietarios. Hay un tema además con los alquileres, pero es otro tema. Los colegios, en el caso de los que tengan chicos también, pagar la cuota del colegio, cifras realmente complicadas. Si nos metemos en detalle con los alimentos que más han subido en el último mes, ¿cuáles son? ¿Cuáles encabezan este podio? Bueno, te cuento primero que los alimentos, la canasta básica alimentaria tuvo una suba de 10,4%, que la canasta básica alimentaria tuvo un costo, es decir, la delimitante de la línea de indigencia de 127.600 pesos, y que dentro de esta canasta hubo de nuevo subas extraordinarias, así como lo fue abril. El azúcar lidera el ranking con una suba del 46% mensual. Durante mayo, 46% subió el azúcar, y eso que aún nos llega el azúcar nueva, es decir, el producto de la nueva zafra. Después le siguen la polenta un 22%, el aceite un 20%, la leche fluida y los yogures un 15%. Todo se ha movido de una manera muy, muy extraordinaria, muy, muy excesiva, ¿no? Y esto hace obviamente, que es lo que decimos siempre, después de estos datos económicos, vienen los indicadores sociales producto de esto que acabamos de ver, estos fuertes porcentajes inflacionarios, donde decimos el 47% de las familias no alcanza plenamente la canasta básica alimentaria. Ese es el primer indicador duro social, pero la realidad es esa, ¿no? 47%, casi la mitad de las familias no están alcanzando en plenitud la canasta básica alimentaria. De quienes sí pudieron alcanzar... Perdón, continúe, por favor, pensé que había cortado. No, digo que ahí ese gráfico que estamos viendo, de quienes sí pudieron alcanzar la canasta básica total, un 26% lo hizo con recursos propios, mientras que el 74% debió hacerlo con algún tipo de ayuda. Y sí quería aclarar, si me permiten, esto cuando decimos que no pudo acceder a la canasta básica alimentaria, viene el planteo de decir, bueno, pero no tenemos ese nivel de indigencia. Técnicamente, yo repito lo mismo siempre porque realmente hay que entenderlo. Según cómo se mide la indigencia y la pobreza, no son indigentes porque seguramente no hay un 47% de familias que perciban menos de 110.000 pesos, ¿sí? Lo cierto es que imaginemos una familia con un ingreso de 140, 150.000 pesos, que tiene que destinar una parte de ese ingreso a sostener el transporte público para cumplir una jornada laboral, una jornada escolar, la compra de algún útil, la compra de alguna indumentaria emergente para la familia, para un integrante de la familia. Obviamente que el saldo que queda no alcanza para comprar los alimentos básicos. Entonces, técnicamente no es indigente, pero en la práctica sí lo es, ¿no? Claro. Realmente son números y datos preocupantes que se desprenden. Ahí vemos también el tema de la financiación de alimentos, 9
de cada 10 familias debieron financiar algún tipo de alimento. Puede o no ser básico, pero lo cierto es que el instrumento, la tarjeta de crédito que se usaba hasta hace un tiempo para reponer neumáticos, para hacer un viaje, para comprar electrodomésticos, hoy se utiliza para comprar en cuotas el alimento. Y no siempre imaginemos que son familias llenando un carro de supermercado, ¿no? Hoy se está financiando en los comercios de proximidad el alimento del día, 1 kilo de carne, 2 leches y un poco de queso cremoso. Digo, hoy se paga con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito a su vez constituye el principal factor de deuda de todas las familias argentinas. Germán, me permito, esto que estamos compartiendo, le decimos a los miembros de la comunidad, son precisamente documentos que el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros nos cedió como para que nosotros pudiéramos tener un apoyo. O sea, esto es material de ustedes, Germán. Este es el estudio que han hecho ustedes. Me llama mucho la atención, no es que me llame la atención, en realidad ya nos sorprende que aquello que realmente hace falta, azúcar, manteca, aceite, son de los que más han aumentado. No aumentó tanto el queso cremoso, los fideos secos, sí, es alimento, pero no está a la cabeza de la necesidad. ¿Qué pasa acá, Germán? ¿Se aumenta aquello que la gente necesita más porque sabe que se va a vender más? Porque, por ejemplo, las cápsulas de café no aumentaron tanto y nadie toma cápsulas de café casi. Bueno, tiene que ver también con cómo es el juego de la economía. Digo, a mayor demanda, el precio de la oferta sube. Digo, esto lamentablemente siempre va a ser así, sumado a una dosis especulativa. Recordemos que hace tiempo que ya habíamos advertido desde nuestro Departamento de Estadística y Tendencia un cambio en el consumo. Primero pasamos, los argentinos y las argentinas pasaron de primera a segunda y terceras marcas. Luego pasaron a consumir justamente, resignar carne, productos más suntuosos, se resignó un poco de proteínas para pasar a carbohidratos, que son productos más saciadores. Después se agudizó esa situación hasta que llegamos a esto, ¿no? La gente mayormente consume papas, fideos, arroz, más azúcar con las infusiones, más aceite para hacer alguna fritura, alguna comida económica en un guiso, mayor cantidad de esto, y todo eso, digamos, como es lo que más se consume, se da un juego de oferta y demanda, pero también obviamente que a la vez tenemos la mala suerte que estos son, la mayoría de estos productos que indicábamos recién son commodities internacionales. A ver, digo, para que lo entendamos todo. Estos productos internacionales, las empresas lo venden, lo exportan a precio dólar. Y la empresa es simple, la economía de la finanza de esa empresa cierra cuando el precio que lo vende en el exterior es el mismo que lo puede vender en el mercado interno. Lo que ocurre es que el precio, el dólar con que exportan estas empresas, es el dólar oficial. Por ende, el mercado, imaginemos que tenga que ser así, en el mercado interno debiera tener el dólar oficial. Obviamente que el tipo de cambio está retrasado, pero hoy estos alimentos se mueven al compás exacto del dólar blue, que ha tenido muchas subas bastante elevadas durante principalmente los primeros 20 días del mes de mayo, como lo fue abril. Y eso impacta directamente en el precio, además de, digamos, a ver, toda la industria alimenticia, como otras industrias, sufren también el impacto del incremento de combustible por la logística, el impacto de las nuevas paritarias salariales que se van a ir actualizando cada vez con más frecuencia, con el mismo ritmo inflacionario. Un montón de componentes, pero lo cierto es que hoy, más allá de las explicaciones, las familias están sufriendo claramente la dificultad que es conseguir el alimento, ¿no? Insisto con que estamos más allá de la enorme contención y ayuda social que hay de parte del Estado Nacional. Ciertamente hay mucha gente que se está escapando del radar, hay nuevos pobres que no saben cómo obrar, cómo conseguir la ayuda. De pronto el Estado dice, a ver, si alguien tiene un vehículo, tiene una propiedad y no puede ser pobre ni indigente, pero lo cierto es que mucha gente, porque hoy tenemos un nuevo fenómeno, ¿no? Hay trabajadores y trabajadores formales, en blanco, que están bajo la línea de pobreza y que no van a ser asistidos por el Estado por tener alguna propiedad que no les permita acceder a los planes. Hoy hay nuevos pobres que no saben cómo estrenar su pobreza. Lo que tienen de duro los números, ¿no, Germán? Que son números y detrás hay personas, hay situaciones sociales que escapan totalmente a esos guarismos que se expresan y por los que se manejan muchas cuestiones de la economía y del gobierno para dar tal o cual informe. Y cuántas vidas, cuántas familias están realmente teniendo una situación mucho más compleja de la que encima se ven los números que ya de por sí son
son duros, ¿no? Quería preguntarte, para ir cerrando, si, según este último informe de ustedes, del Centro de Almaceneros de Córdoba, era muy alto el porcentaje de la ayuda estatal que utilizan los consumidores, bueno, para poder comprar alimentos, para poder consumir. Sí, de quienes pudieron acceder en total de la canasta básica alimentaria, un 74%, un 73,6% con exactitud, tuvo que recurrir al Estado, es decir, cuenta con algún tipo de ayuda estatal para que pueda completar sus alimentos básicos, ¿no? Hablamos de básicos, no es que la ayuda lo utilizaron para comprar algún vino extra, algún dulce, ¿no? Para completar solamente lo básico. Obviamente que sin ayuda estatal. Tal cual, sí, 7 de cada 10 utilizaron alguna ayuda estatal. Lo que ocurre, digo, que obviamente esto también genera un tema económico. Ahora esa ayuda seguramente se debe extender más aún por la situación, por los nuevos pobres e indigentes, pero evidentemente cada vez que se requiere más ayuda, eso precisa un esfuerzo más, un gasto público más y una emisión monetaria más aguda que genera más inflación. Digo, la verdad que esa espiral inflacionaria es muy difícil de detener con este contexto social. Sí, es una de las preguntas que se hacen todos, más allá de quién sea el candidato, ¿no? En año de elecciones, quién puede hacer algo realmente con esto, de lo que va a quedar después también para el año que viene. Germán, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por toda la información, por todos los datos. Nos estamos hablando como siempre. Gracias por este contacto. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Que tengan muy buen día. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Bueno, pasaba entonces la palabra de Germán Romero, director del Departamento de Estadísticas del Centro Almaceneros de la provincia de Córdoba. Duras cifras, Ale, como siempre, nos toca repetir.